De candidato a injerto capilar a recuperar su cabello y su confianza. Ver cómo se te cae el cabello no es solo estético, es mirarte al espejo y no reconocer. Es miedo, dudas y silencio. Esto es Renacer, un podcast de salud capilar. Aquí hablamos claro, sin promesas falsas, para que entiendas qué te pasa, por qué te pasa y que sí tienes solución. Te damos la bienvenida a Renacer Podcast, Salud Capilar con Luis Giraldo. Estamos en el episodio número 9 y hoy estamos muy contentos porque es la primera vez que traemos un invitado especial. Bienvenido, Jonathan, a este programa. No, muchas gracias. Gracias a ustedes dos, simplemente por la invitación y además por toda la recuperación que me hicieron desde la parte capilar a la seguridad. Muchas gracias. Qué bueno tenerte por acá. Y Luis, bienvenido ya en el episodio número 9. La gente muy feliz con todo el valor que sigue aportando, hermano. Muchas gracias precisamente por estar aquí, Carlos. Jonathan, es un episodio muy especial. Es un episodio que nos trasciende de ese momento en que tomamos la decisión de iniciar un tratamiento al día de hoy, donde vemos resultados objetivos, donde vemos que esa confianza y todo se ha venido recuperando de forma paulatina y es algo que nos tiene muy felices a todos. Claro, sobre todo porque cuando hablamos de salud capilar, la gente siempre se imagina eso a muy largo plazo, o incluso lo imposible o incluso incierto, ¿no? Y justamente estamos con un caso muy especial, que es el de Jonathan, en donde al principio cuando llegó a ti era posible candidato a un injerto capilar, ¿no? Y cuenta un poco cómo llegaste a Luis y a partir de ahí cómo se fue dando esa conversación. ¿No tenías miedo, incertidumbre? ¿Cómo te iba con la autoestima en ese momento? Bueno, claro que sí. Pasa, sucede y acontece que en ese momento pues yo dije, no, estoy completamente asumido como calvo, pero pues obviamente uno tiene claro que está muy triste, claro, porque pues mi cabello es tan bonito, yo me siento tan bien, el pelo largo le da a uno confianza, claro. Y yo decía, no, definitivamente yo no soy capaz. Cuando logramos tener contacto con Luis llega y me dice, no, pero tú tienes la oportunidad, bueno, te podemos hacer el análisis, pero el análisis no fue lo que yo pensaba, que era para un injerto, claro, sino era para una rehabilitación capilar. Entonces yo decía, no, pues es que, o sea, yo ya era calvo, completamente calvo, cuando él empezó a hacer todo el procedimiento, todo el tratamiento, y no tuve que hacer injerto, no tuve que hacer nada, sino todo lo que él hacía, los tratamientos, fue recuperar mi cabello. Entonces, tanto la parte farmacológica como la parte de mesoterapia, y fue recuperando poco a poco el cabello, y de hecho todavía estamos en el proceso, pero ya llevamos aproximadamente un año y se ve la diferencia de muy calvo a tener cabello. Claro. Sí, dentro de esas condiciones, sí, que inicialmente teníamos como, digamos, en contra, era precisamente esa pérdida paulatina de esas unidades foliculares, lo que nos daba un cierto margen de maniobra en relación al tratamiento, pero también teníamos presente de que había una condición donde se había tardado demasiado tiempo en tomar una decisión, precisamente porque él ya tenía asumido la condición de estar calvo, pero fue ahí donde le dije, Jonathan, es muy probable de que recuperemos el 80 o el 90% de ese cabello. Déjame intentarlo, vamos a iniciar ese proceso de recuperación capilar, a ver hasta qué punto llegamos y si es necesario o no hacer injerto capilar como tratamiento complementario. Algo que en ese momento, perdón, interrumpo, algo que en ese momento yo no creía, o sea, pues un 80, un 90%. Claro. O sea, yo ya me creía calvo, cochebala, todo eso, pues no, ¿para qué? O sea, yo supremamente calvo cuando, pues no. De hecho, es un 90% que he recuperado. Yo creo que un poco más. Seguramente. Yo creo que un poco más. ¿Y cómo llegas tú a ese porcentaje? El porcentaje precisamente lo brinda esa primera visita donde hacemos la tricoscopía y hacemos una previsión no solamente de tratamiento, sino que podemos de forma objetiva anticiparnos a ese posible resultado. Obviamente eso requiere unas etapas, requiere de un tiempo, requiere de un seguimiento. Es precisamente todas esas etapas que ha vivido con mucho compromiso
y sobre todo con mucho amor por la terapia, Jonathan, que ha sido partidario de que estaba dispuesto a escuchar, a seguir el tratamiento, a asistir precisamente a las visitas. Y es algo que nos brinda ese resultado que hoy estamos disfrutando de él y precisamente compartiendo, porque es algo que nos motiva, ¿sí?, a creer más en el tratamiento. Porque como lo decía Jonathan antes, es algo que no solamente genera miedo, incertidumbre, sino también mucha duda, ¿sí? Porque la persona viene perdiendo ese cabello de forma paulatina años atrás y recuperarlo en un tiempo estimado entre 4 12 meses es bastante difícil de creer. Claro. Jonathan, y tú que venías perdiendo ese cabello de forma paulatina, antes de ir a la consulta con Luis, ¿no probaste alguna solución, el milagro, algunos productos que dijiste, con esto sí me recupero? Obviamente hubo muchos momentos en que uno investiga. Entonces, no, que 1.200 euros en Turquía, ¿no? Entonces, que nos vamos de viaje, la pasamos rico, que no sé qué. Pero entonces hay muchas cosas. No, que el injerto, no, que la micropigmentación. Muchas cosas, pero pasa lo mismo que cuando uno dice, ay, yo puedo ir a viajar, no sé, a París. Ay, no, es que eso es muy... Ojalá algún día yo esté allá. Pero es como que uno lo piensa, como que algún día pasa, pero no va a pasar. Y de un momento a otro empezamos a hablar. Yo no sabía que él era especialista de esa parte, sino que me lo presentó un amigo y empezamos a hablar. Y, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? Cuando, ay, ¿tú eres profesional de eso? No, yo soy calvo, yo estoy asumido, no sé qué. Cuando no, pero tú tienes la oportunidad, tú tienes no sé qué. Yo, ¿será que es cierto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Con toda la incredulidad del mundo, cuando empezamos el procedimiento, de hecho, lo que decía ahora, llevamos un año y un año fue completamente calvo y ya empezó. Claro. Sí, total, eso es lo que precisamente nos brinda esa posibilidad de ir mostrando a las personas que no son tratamientos milagros, son tratamientos que se orientan con una previa indicación de acuerdo a la condición, de que el usar alternativas previas a tomar la decisión de verdaderamente recuperar el cabello, a veces nos posterga precisamente esa decisión de actuar a tiempo y nos lleva de una etapa inicial a una etapa seguramente muy avanzada, donde contamos en muchos de los casos con la decisión, digamos que única, de hacer injerto capilar. Entonces, digamos que depende mucho de esa etapa. Asimismo, es ese margen de recuperación. Es precisamente lo que queremos transmitir. Cuanto antes se actúe en relación a recuperación capilar, pues mejor será el resultado de ese paciente. Y tener en cuenta, que era algo que te explicaba seguramente en su momento, que el injerto capilar no es la solución a una condición de alopecia androgénica. El injerto capilar se hace exclusivamente cuando se mueren, digamos, las unidades foliculares y cuando ya no hay nada que recuperar. Ahí se hace el injerto capilar. Antes de eso, si está la unidad folicular viva, se puede hacer tratamiento de recuperación. Y como lo mencionaba antes, el injerto no es la solución porque antes o posterior al injerto capilar hay que seguir haciendo tratamiento de recuperación. Porque lo mencionabas, hay personas que se van a Turquía, hacen el injerto, se descuidan, no hacen tratamiento de mantenimiento y posterior a 2, 3 años vuelven a perder las unidades nativas que fueron las que no se injertaron. ¿Por qué? Por falta de seguimiento y de tratamiento. Entonces, no son soluciones milagrosas, son cosas que nos da precisamente la experiencia, la oportunidad de tratar, manejar diferentes tipos de alopecia de una forma eficaz, efectiva y segura, sobre todo. Cuéntame, Jonathan, precisamente tú tomaste esa decisión de estar calvo, ¿sí? Pero como lo mencionaba inicialmente, tomar esa decisión no es fácil, es algo que como hombres o como mujeres, independientemente del género, nos carga, digamos, una consecuencia emocional, ¿sí? Desde esa consecuencia emocional, ese diario vivir
seas un poco menos amable, seguramente, de acuerdo a esa percepción de la sociedad. Porque quien dice estar calvo se siente mayor, bueno, seguramente tú nos brindas esa posibilidad de poder transmitir también ese sentir a la comunidad. Claro que sí. Para complementar, cosas que hice que era de una manera como el miracle, era aplicarme minoxidil sin ninguna receta, sin ninguna formulación ni nada, esperando que fuera como algo milagroso. Nunca funcionó, no me funcionó. Okay. Con todo el tratamiento que tuve con Luis, sí me ha funcionado eso y hago como caso palabra por palabra de lo que me dice él. Ahora, a lo que tú me preguntas, claro, a mí me gusta patinar, me gusta montar bicicleta, todo eso. Pero entonces, obviamente, sé que no soy un adolescente, sé que no soy una persona relativamente joven, pero uy, no, es que es increíble. Calvo ya uno no se siente de 40 años, sino uno se siente como de 60. Ay, no, el Señor, dele permiso al Señor, siéntese acá, o sea, es increíble, no solamente cómo se percibe uno a uno mismo, que uno, pues obviamente uno es el peor verdugo de uno, sino cómo lo perciben las personas a uno. Y simplemente por el cabello, por el pelo. Claro. Porque lo tratan a uno como si uno no fuera una persona relativamente funcional, sino como si uno tuviera alguna falencia física. Entonces siempre le están brindando a uno la silla, lo están acomodando como del espacio, todo eso. Entonces sí es algo incómodo, por más que uno se asuma como calvo, pero la sociedad también hace que uno se sienta como relativamente incómodo. Entonces, de una u otra manera, definitivamente fue la mejor decisión que yo tomé. Claro. Y cuando empiezas el tratamiento con las sesiones de mesoterapia, ¿no? Sí. Empezó con mesoterapia. Sí. ¿Al cuánto tiempo empezaste a notar esos cambios? Bueno, cuando empezamos a hablar con Luis, yo ya, como había comentado anteriormente, yo ya había tomado la opción, había sido totalmente asumido calvo. Entonces, cuando Luis me empieza a hacer el tratamiento, pues yo estaba calvo, entonces diferencia mucha no había. Pero solamente pasaron 4 meses de donde yo ya tenía la cabeza brillante a donde ya me estaba saliendo pelo. Entonces, obviamente, en 4 meses, yo creo que 3, 4 meses, se empezó a ver mucho la diferencia. Claro. Pero yo dije, no, yo desestimé, yo dije, no voy a creer todavía en eso. Y pasaron como los 6 meses, cuando yo dije, no, yo ya me puedo dejar crecer el cabello, ya empecé a cortarme el cabello. Y yo dije, no, oiga, me estoy viendo diferente. Ahora, hoy en día, yo digo, me toca ir a darle de comer al peluquero. Claro, porque ya se pasa. Estoy pasado, sí. Pero sí, claro, yo creo que como en unos 3, 4 meses. Y las imágenes ayudan muchísimo, ¿no? Como que psicológicamente tú ver, aunque estabas calvo en ese momento, es como que luego ves que estaba creciendo pelo, en donde ya antes no crecía nada, como que... Total, yo creo que algo que es muy fundamental dentro del seguimiento, que lo lleva precisamente el profesional, son estas herramientas que de manera objetiva nos brinda la posibilidad de comparar, ¿sí? Como lo decías antes, a los 4 o 6 meses, comparar a través de imágenes y poder ver los resultados, porque suele pasar que el paciente en tratamiento de recuperación capilar, el paciente pasa diferentes fases. Una fase inicial donde tiene miedo y donde no confía. Una fase donde el tratamiento puede generar un efecto contrario, puede tener un poquito más de pérdida y el paciente sentir de que está estancado en el tratamiento o que sencillamente no está mejorando. Pero son las imágenes las que me brindan la oportunidad a mí como profesional de hacer el seguimiento y darle esa tranquilidad al paciente. Decirle, mira, tranquilo, vamos bien. Esta es la imagen del momento en que iniciamos, esta es la imagen de ahora, precisamente
la evolución que estás teniendo es positiva, ¿sí? Entonces, eso le brinda esa esperanza y esa seguridad al paciente de pasar de ese miedo, de ese agobio, ¿sí? A pasar a un estado de tranquilidad. Y eso interfiere de forma muy positiva, porque el paciente, con la confianza que brinda el tratamiento, ya siente esa seguridad de forma más objetiva al ver las imágenes. Entonces es algo muy positivo durante ese tratamiento, muy importante. Claro, claro. Y Jonathan, aprovechando que estás acá, hay muchas personas que están viendo este episodio y están pasando quizás por una situación en donde están dudando, en donde no saben si están quedando calvos, si se les está cayendo el pelo paulatinamente, entonces no saben si ya es demasiado tarde, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que sigue dudando como de, no sé si me va a quedar calvo del todo, sí? Porque al final están viendo como un después de la situación de ellos, ¿no? Claro. De hecho, yo acá les cuento una infidencia. Yo veo personas que como que se hacen el moñito, como que se peinan hacia un lado y yo digo, ay, Dios mío, Señor bendito, ¿será que les doy el contacto de Luis? O sea, porque la verdad, se hacen tantos peinados, tantas cosas, que ni se asumen como calvos, pero no hacen ningún proceso, ni nada. Yo digo, como intermedio, ¿no? claro, entonces no hay nada como... ¿Por qué no les digo? ¿Por qué no les digo? Pero si les digo, de pronto soy muy abusivo, muy intromisivo, pero qué rico que tengan la oportunidad de empezar el proceso. De pronto piensan que es muy costoso, de pronto les da vergüenza a término de sociedad empezar, dar el primer paso, pero la verdad yo diría que no les dé vergüenza. Lo primero es dar el paso y ya, solamente es una consulta. Claro, también de cierta forma como que a los hombres nos cohibe un poco siempre el tema de que nos estamos cuidando estéticamente, ¿no? Y las mujeres no están tan comunes porque están acostumbradas a cuidarse mucho el cabello. Total. Digamos que el hombre, según la sociedad, es hombre en su condición y no tiene la alternativa de optar por un tratamiento cuando supone su imagen o su estética. Y es algo que por suerte ha ido cambiando, ¿sí? Por suerte el hombre ya llega a un tratamiento de recuperación, llega a un tratamiento de hidratación, de polinucleótidos, lo que sea, para poderse ver bien ante la sociedad o consigo mismo, no necesariamente para aparentar. Entonces, esto es algo que nos invita precisamente a seguir avanzando en esa dirección, porque entre más y mejor nos sintamos con nosotros mismos, menor es la repercusión a nivel mental, a nivel psicológico, porque eso trae muchas cosas detrás. ¿Sí? Es algo importante. Así que perfecto, perfecto. ¿Cómo te has sentido, Jonathan? No, la verdad. Pues de momento me he sentido bien, me he sentido cómodo. Pues la confianza que siempre me ha dado Luis, tú me has hecho sentir bien. Y pues las personas que están detrás de cámaras, bien. Sí, lo que decía Luis ahora, perdona que cambie un poco el tema. Sí, lo que decía Luis, muchas veces uno por ser hombre considera que uno no puede buscar ayudas, no puede buscar algo que lo haga sentir bien con el autoestima, pero es algo básico. Si es algo que te hace sentir bien contigo, pues ¿por qué no lo buscas? ¿Por qué no lo haces? Esa parte con respecto pues, a la parte clínica. Y en el podcast, pues de momento me he sentido muy bien. Gracias por la invitación, me he sentido súper bien. Qué bueno, porque esto al final ayuda a muchas personas. Igual tú que lo estás viendo en este momento y estás pasando por una situación así, ya sabes que tienes la primera valoración gratuita con los giras de 30 minutos. ¿Ahí qué haces ahí? Totalmente. Estamos en Barcelona, aunque el podcast lo ve seguramente en toda España y Latinoamérica. En Barcelona tenemos una cita inicial de 30 minutos. Es una valoración donde aprovechamos para conocer a esa persona en condición de pérdida capilar. Hacemos una valoración a través de una tricoscopía. Hacemos una anamnesis donde el paciente nos cuenta un poco esa evolución y en base a ese diagnóstico in situ, en consulta, hacemos un planteamiento de tratamiento. ¿Sí? Eso es parte de la consulta inicial de valoración. Estamos abiertos precisamente a ir resolviendo dudas que se puedan ir generando
en nuestras página web, en nuestro Instagram. Estamos como luisgiraldo.capilar. Allí siempre a la disposición para poder resolver dudas y poder hacer seguimiento, mantenimiento y tratamiento a quien lo pueda necesitar. Perfecto, así que ya sabes que si estás interesado, abajo está toda la información y si le sirve este episodio a un amigo, a un familiar, a un conocido, envíaselo porque esto realmente está ayudando a muchas personas y para seguir creciendo, dale like, comparte, suscríbete al canal, que eso ayuda a que nosotros sigamos motivados aportando valor, así que acá estamos con Jonathan, un excelente caso de éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Compartan, compartan.